Bienvenidos a el quinto tema de Química General 1. Este tema es bastante corto, muy corto y muy sencillo. De hecho, diría que es el más sencillo de toda la materia. Es sobre las propiedades periódicas. Y vamos a ver básicamente por qué la tabla periódica es como es, aparte de lo que ya estudiamos en el tema anterior. Y también vamos a ver en específico las propiedades que se repiten periódicamente dentro de la tabla periódica. O sea, valga toda esa redundancia. Pero es que él tiene ese nombre y no es de gratis. Primero, un poquito de contexto, un poquito de historia. O sea, básicamente, todo el primer intento de clasificación sistemática data de 1789 con Lavoisier, que eh, para ese momento solamente se conocían 33 elementos, no había los 118 elementos que hay ahorita. Entonces, no era particularmente desafiante eh, eh, ponerlos. Si ahora agarrásemos y quisiéramos poner todos los 118 de un solo golpe en un sistema, está complicado. O sea, de 33 a 108, de 33 a 100, ya hay que verle la cara a el incremento de la dificultad. Bueno, pero él lo que hizo fue agruparlos como metales, no metales, gases y lo que él denominó tierras. Que las tierras no es otra cosa que sólidos que no son, que se sabe que no son metales, pero que tampoco califican como no metales, sobre todo por su aspecto terroso, es decir, como la tierra donde uno siembra, se ven así. Eh, Son de alta densidad y por eso es que a pesar de no ser metales, no podían ser clasificados como no metales porque los no metales tienen baja densidad, entonces no califican por esa propiedad en la que difieren bastante. Lo que sí se ve es que son difíciles de descomponer o de fundir. O sea, a diferencia de los metales, que tardan en fundirse, pero se funden con relativa facilidad por todas las, y eso se sabía por todas las aplicaciones de la metalurgia. Con las tierras no pasaba así. Para que tú fundieras esas cosas, había que trabajar bastante. Más adelante se descubrió que eso no eran ningunos elementos. Eran sencillamente óxidos, óxido de calcio, de magnesio, de bario, de aluminio, de silicio, todos óxidos de elementos que no son muy estables como elementos, sino que se encuentran, si no es como óxidos, como sales. En 1817, Dobereiner, espero haberlo pronunciado bien, porque eh, por la morfología del apellido, claramente es germánico, eh, no necesariamente yo domino bien la pronunciación. Pero él fue el que propuso las triadas, que él lo que hizo fue agruparlos en tríos, en triadas, en conjuntos de tres elementos por sus propiedades. Y fíjense que una triada, por ejemplo, es la que tiene calcio, estroncio y bario. Y si hoy vemos en la tabla periódica, calcio, estroncio y bario son tres metales alcalinotérreos. Es decir, que su manera de agruparlos tampoco estaba muy alejada de lo que tenemos ahorita. O sea, veía cosas, pero también como en la cantidad de elementos que se habían descubierto para las distintas fechas, era complicado dar algo más general. De hecho, veremos que no era nada sencillo. 1862, Beguier de Saint-Courtois propone una hélice telúrica, algo muy parecido a la tabla periódica, pero como una especie de lista y que forma una hélice. Y ese fue el primer intento de mostrar periodicidad. Cuando la hélice daba una vuelta, es que se repetían las propiedades. No obstante, esto lo hacía era por masa atómica y nuestra tabla periódica está hecha para el número atómico. Newlands propone la ley de las octavas. Los organiza en grupos de 8, donde después de que cuando se repiten esos grupos, se repiten las propiedades. Es básicamente lo que teníamos
para los elementos representativos, los elementos que son del bloque S y los del bloque P. Si los juntas, los dos electrones del bloque S y los 6 del P, tienes 8 electrones y tienes ahí tus elementos representativos. Pero el problema de Newlands es que no considera que puedan existir otros elementos. Era, era bastante rígido su método y por eso en 5 años después Mendeleev propone la tabla periódica moderna y un año después Meyer también propone otra tabla. Lo que pasa con el modelo de Meyer es que no permite, no acepta nuevos elementos. La de Mendeleev sí. Y por eso es que todavía tenemos la de Mendeleev. Ya después del 94 al 98 se descubren los gases nobles y en 1913, justamente curiosamente, cuando también Bohr gana su premio Nobel, se demuestra que las propiedades de la tabla periódica no están relacionadas con la masa, sino con el número de protones en el núcleo, con el número atómico, con Z. Y eso es lo que obliga es a reorganizar un poquito la tabla periódica de Mendeleev, cosa que no era particularmente difícil, excepto algunas excepciones, algunas cositas, pero no fue un gran problema. La tabla periódica de Mendeleev seguía siendo lo que pago para esto. Y en 1940, Glenn Seaborg lo que hace es descubrir y organizar los actínidos como los conocemos hoy en día. Ya, fíjense que incluso con el sistema periódico todavía no se había llenado y seguimos llenando, de hecho. Entonces, para este tema es fundamental hablar de lo que es la carga nuclear efectiva. Es un tema que se profundiza más en química inorgánica y solamente lo van a ver los licenciados en química, pero con la carga nuclear efectiva podemos explicar de forma muy natural y muy sencilla todas las propiedades periódicas. Y la carga nuclear efectiva termina siendo como un caletréate, ¿no? Y si se te olvida, bueno, triste tu caso. Con esto no, con esto es muy sencillo. La carga nuclear efectiva no es otra cosa que la carga del núcleo, por eso tenemos aquí Z, el número atómico, que sigue siendo el número atómico, la carga del núcleo, menos una constante de apantallamiento, que es básicamente el fenómeno que ocurre cuando tienes una carga de signo contrario atravesada en el camino e intentas medir eh, magnitudes eléctricas. Esa propiedad eléctrica va a estar apantallada si la mides y tienes lo que la pantalla en medio. Si la mides sin eso, o sea, la mides bien. Pero hay algo que la pantalla. Entonces, tenemos que recordar primero lo que es la configuración electrónica que vimos en la clase pasada y practicamos el viernes. Habíamos visto que podemos escribir siempre la configuración electrónica como un gas noble entre corchetes y eso lo llamamos capa cerrada y todo lo demás que viene después hasta que veamos el siguiente gas noble. ¿Sí? Este gas noble era el último gas noble que habíamos visitado antes de llegar a nuestro elemento y todo lo demás lo vamos a llamar la capa de valencia. Todavía no voy a definir lo que es valencia, solamente vamos a llamarlo así y se acabó. Después, en el siguiente tema, definiremos lo que es la valencia. Entonces, fíjense que nosotros siempre vamos a ver este patrón. El número cuántico principal con el S y el P, y el D y el F siempre están desfasados, el D en 1 y el F en 2. Siempre vamos a ver este patrón. Y los exponentes que marco aquí como W, X, Y y Z son la cantidad de electrones que hay en cada nivel, que hay en cada subcapa. Y básicamente aquí están las condiciones. Pueden ser mayor que 0, es decir, mínimo 1 y máximo 2 para lo que está en S, máximo 6. Ups, esto, aquí hay un pequeño error que X no es 6, es 10. Aquí está un pequeño error. Un pequeño error. X no es 6. Está acotado por 14. Por 14, a mí por 10. Y aunque voy a cambiar eso de una vez.
Ajá. Voy a hacer esto aquí. 0 menor que x menor o igual que 2. Eso es para lo que está en el bloque S. 0 menor que x, menor que w, menor que x, menor o igual que 10 porque estamos en el bloque D. 0 menor o igual que y, menor o igual que 14 porque estamos en el bloque F. Y 0 menor o igual que z, menor o igual que 6 porque estamos en el bloque P. Ahora sí. Ok. Editar esto. Afortunadamente todo esto queda en el video. Y entonces aquí tenemos de nuevo las cosas. Entonces tenemos esas condiciones. Básicamente es mínimo 1 y máximo lo que aparece aquí. ¿Por qué mínimo 1? Porque si no hay electrones en esa capa, ¿para qué la vas a señalar? Fíjense que en química si no hay nada, que decir, no lo ponemos. No nos ponemos a estar indicando que hay nada. Nosotros no hacemos eso, salvo muy contadas excepciones. Pero esta no es una de ellas. Ajá. Y entonces, ¿qué ocurre? Todo esto, la carga nuclear efectiva, tiene para calcular S, eso no se hace aquí. Calcular S, eso se hace en química general 3 y en química inorgánica. En química general 3 sí lo van a hacer los ingenieros químicos y los licenciados en química también. Los demás están libres de eso. Pero básicamente es sencillamente contar los electrones que aparecen en la capa cerrada y si aparecen en la capa de valencia, le suman una fracción que yo llamé sigma aquí. Y van sumando. Dependiendo de cuánto sumen, eso va a dar un número que naturalmente es menor que z y va a hacer que sobreviva un cierto valor. Y eso es lo que va a decir con qué fuerza, mientras tienen más carga nuclear efectiva, más fuerza tienen los electrones o más fuerza sienten los electrones hacia el núcleo. Y eso nos va a controlar ciertas propiedades periódicas, por ejemplo, el radio atómico. Y después hablamos del radio iónico, que es algo muy parecido. El radio atómico, como lo vemos aquí, no es más que la mitad de la distancia entre los dos núcleos. Cada punto negro en la figura de la izquierda es el núcleo de ese átomo. Cuando se unen los átomos, se forman los enlaces que vamos a definir bien en la clase que viene. La mitad de esa distancia, la mitad de la distancia que separa a los núcleos es el radio atómico. La mitad de la distancia internuclear. Por eso es que se llama así. Y la tendencia es que es proporcional al número cuántico principal, es decir, al periodo, perdón, y es inversamente proporcional al grupo en el que se encuentra, a la columna en la que se encuentra tabla periódica. ¿Qué quiere decir? Básicamente, si crece con n, que es proporcional a n, quiere decir que crece en la medida que vamos bajando, porque n crece en la medida que bajamos en la tabla periódica, porque el n es el número de la fila. Y el L, eso tiene sentido de que el radio crezca en la medida que bajamos en la tabla periódica, porque en la medida que bajamos en la tabla periódica aumenta la cantidad de electrones y vamos teniendo la necesidad de colocarlos cada vez más lejos. Entonces, ese es bastante intuitivo. La que no es tan intuitiva es porque se hace más pequeña el radio atómico con L. Y el detalle está en que, ok, cuando está creciendo L, nos estamos moviendo de izquierda a derecha en la tabla periódica. ¿Qué quiere decir? Estamos añadiéndole electrones al núcleo. Pero esos protones al núcleo, y por tanto estamos añadiendo electrones también a las órbitas. ¿Qué ocurre? Si nos devolvemos aquí un momento, estamos aumentando z y siempre va a aumentar como una cantidad entera. Pero los electrones que estamos colocando no van para la capa cerrada, van para la capa de valencia. Quiere decir que ellos no van a poder
seguirle el paso a los protones que estoy colocando. Entonces la carga nuclear efectiva crece más rápido que la carga nuclear efectiva crece en la medida que crece L. Por lo tanto, como crece en la medida que crece L, los electrones que estoy colocando mientras avanzo en un periodo, hago crecer el L, van a estar menos apantallados y van a por tanto estar más atraídos hacia el núcleo. Y por tanto ese átomo va a ser más pequeño. ¿Sí? Hay que verlo, hay que trabajarlo bastante. Esto lo explico yo, lo dicen los libros, pero ustedes tienen, el trabajo que tienen es más allá de esto, que no se los voy a preguntar, porque yo no les voy a preguntar la tendencia, yo no les voy a preguntar esto, yo no les voy a preguntar teoría, yo les voy a dar una serie de hechos o una serie de especies y les voy a decir, ordene, explique por qué esto es así. Esos son los ejercicios de este tipo de este tema. Entonces necesitan digerirlo bastante bien, porque esto es muy fácil olvidarlo. Ojo, también pueden poner la tendencia en la tabla periódica. Aquí está dicho de forma algebraica y ya lo expliqué cómo está en la tabla periódica. Depende de ustedes dibujarlo bien en su tabla periódica. Siempre pueden hacer una anotación y les dije que eso era válido, porque eso no les va a dar la respuesta a lo que yo les coloque en el examen. Entonces, depende de ustedes hacer ese trabajo, ya no depende de mí. El radio iónico, ojo, el radio y el radio iónico los pongo R mayúscula. Casi nadie se toma la molestia de asignarles una variable, yo sí lo hago para efectos de poder explicar esto de forma algebraica. Bueno, el radio iónico no es más que el radio del ion, es decir, cuando tengo más electrones o menos electrones de los que debo. Fíjense. Si yo tengo un electrón de sobra y se lo quito, fíjense que era más grande cuando tenía el electrón y si se lo quito se hace más pequeño. Y efectivamente, si le falta un electrón y yo se lo doy, entonces crece. ¿Qué quiere decir? Que en la medida que yo tengo más electrones, sobre todo, como estamos hablando de iones, estamos hablando en el caso de aniones y de cationes. Los aniones son mucho más grandes que los átomos neutros y los cationes son más pequeños que los átomos neutros. Si las especies son isoelectrónicas, es decir, tienen la misma cantidad de electrones, entonces yo siempre puedo asegurar esto, que el radio del que tenga dos cargas positivas es mayor que el que tiene tres, y a su vez el de dos cargas positivas es más pequeño que el que tiene una sola carga positiva, es más pequeño que el radio atómico. El radio atómico es más pequeño que el radio del anión con una sola carga negativa y a su vez es menor que el de dos cargas negativas, menor que el de tres cargas negativas y también los dejamos hasta ahí. ¿Por qué? Porque no es usual. O sea, podemos escribirlo hasta cierto punto. Depende de ustedes decirme hasta qué punto, porque claramente no podemos escribir una carga tan grande como nosotros queramos. Esto se llama capa cerrada y aquí los químicos no hacemos nada porque esto es la máxima estabilidad para nosotros. Mover un electrón de aquí significa, o tocar electrones de aquí significa alterar esto que es muy estable. Y eso no lo hacemos nosotros. Entonces, con esa información y lo que les acabo de decirle, que no se puede escribir una carga tan grande como uno quiera, díganme qué tan grande, o sea, les queda como un ejercicio mental, qué tan grande puede ser la carga, tanto positiva como negativa, de un ion. Y ojo, si la carga es muy grande, tanto negativa como positiva, ese, esa especie es muy inestable y busca desesperadamente algo que lo estabilice. Eso es justamente lo que explica que existan eh, oxoaniones de metales como el cromato, el dicromato y el permanganato. Y también que existan oxocationes como el vanadilo, se lo dejo para que lo investiguen, que tienen átomos de oxígeno, siguen siendo, y el uranilo también, siguen siendo cationes o aniones, pero tienen oxígeno. Y eso se debe al número de la carga, al número de carga que tiene el metal.
Entonces se tiene que estabilizar con oxígeno y el oxígeno es perfecto para eso. Entonces, ahora ya que vimos el radio, va a ser mucho más sencillo hablar de la energía de ionización, porque la energía de ionización es básicamente la energía que yo le tengo que dar a un átomo en fase gaseosa, porque aquí en la imagen dice que está en gaseoso, para quitarle un electrón. Y con esa pérdida de un electrón, él queda con una carga positiva. Eso es lo que le vamos a llamar ionización. Y la energía que le doy, que siempre tengo que darle, porque el electrón no se va a salir de gratis, es lo que llamamos energía de ionización. Y lo vamos a poner como EI. Tal vez en algunos libros, en algunas fuentes, se consigan otras variables, pero aquí lo vamos a trabajar como EI. Y les pido por favor que traten de mantener esta nomenclatura para evitar caer en confusiones más adelante y que ustedes mismos se confundan con conceptos y términos para los cuales esta materia no está diseñada. O sea, hay cosas aquí que se podría hablar si tuviéramos ciertos conocimientos, pero como no lo tenemos, no podemos hablar de eso aquí. Entonces, por eso les pido que mantengan este tipo de nomenclatura para las variables. Entonces, fíjense que si yo tengo el átomo gaseoso y le quito un electrón, queda con una carga positiva y eso lo voy a llamar la primera energía de ionización. Si repito el proceso con el cation que obtuve, estoy usando la segunda energía de ionización y así hasta que le arranco n electrones, que depende cuánto es el máximo que puede valer ese n, porque claramente no le puedo arrancar todos los electrones que ya a mí me provoca. Hay un límite. Hay un límite aritmético y más importante, hay un límite físico de los electrones que yo le voy a poder arrancar de forma razonable. Entonces, la energía de ionización siempre va a cumplir esta tendencia, que la primera siempre va a ser menor que la segunda y siempre va a ser menor que la tercera y así hasta la última energía de ionización. ¿Por qué eso es así? Resulta ser que si yo quito un electrón, fíjense que aquí tengo, como esto es un átomo de sodio, deberían haber 11 electrones. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 y 8 son 10 y 1 11 y 11 electrones. Y ok, chévere. Resulta ser que los 11 electrones eh, están en sintonía con los 11 protones del núcleo, pero cuando pierdo uno, entonces ahora tengo 11 protones para atraer solamente a 10 electrones. O sea, tengo más carga disponible positiva que negativa, entonces los electrones se van a atraer al núcleo. Si yo sigo quitándole electrones, entonces tengo más protones en el núcleo porque el núcleo nunca lo he tocado. El núcleo permanece con la misma carga, pero estoy quitándole apantallamiento al núcleo. Entonces la carga nuclear efectiva aumenta y aumenta bastante. Por lo tanto, la primera vez que yo le quito energía, chévere. Pero la segunda vez que le quito energía, le quito un electrón, chévere, todo bien. Pero cuando quiero quitarle el segundo electrón, ese segundo electrón que voy a quitar está más fuertemente atraído hacia el núcleo, entonces tengo que dar más energía. Y si sigo en ese proceso, cada vez tengo que dar más y más energía. Y el aumento se vuelve dramático, muy dramático en algunos casos. En los libros, que espero que hayan leído, hay tablas de eso para que vean esas tablas y vean cómo varían esas energías en la medida que avanzan. ¿Cuál es la tendencia en la tabla periódica? Bueno, la tendencia en la tabla periódica es que la energía de ionización aumenta, es decir, tengo que dar más energía en la medida que me muevo en un periodo, es decir, aumenta L. Ya habíamos hablado también de esto y esto se explica bien, no con la carga nuclear efectiva, si no queremos, sino lo podemos explicar más bien con el radio, porque fíjense, que en la medida que el radio crece y el radio crece con n, entonces si n crece, crece el radio y el electrón está más lejos. Si está más lejos del núcleo, va a sentir menos fuerza menos atracción hacia él y me va a ser más fácil arrancarlo. Eso explica por qué la energía de ionización es inversamente proporcional a n. ¿Y por qué es directamente proporcional a L? Porque justamente, ¿qué es lo que hacía que el radio se hiciera más pequeño? L.
Cuando el radio se hace más pequeño, los electrones están más cerca del núcleo porque tienen mayor carga nuclear efectiva y por tanto tengo que dar más energía para abstraerlos del átomo. Todo esto les queda a ustedes de tarea, volver a escribir la tendencia en la tabla periódica, cómo les queda, y digerir este patrón muy bien, porque se resume maravillosamente así. Está maravillosamente resumido, pero esto no dice nada. O sea, lo que yo les voy a pedir es un análisis. Tiene que estar escrito, redactado, así que tienen que practicar la redacción y bastante para que su argumentación no los lleve por el precipicio. La afinidad electrónica, entonces se ve así cargado con respecto a las otras y tiene una razón de ser y básicamente es que sí, la afinidad electrónica es un problema de explicar por esto que está aquí. La tendencia no es monótona. A diferencia de los otros, yo sí podía establecer una tendencia de este estilo en función de los números cuánticos. Con la afinidad electrónica no puedo hacer eso en todos los casos. Entonces, la afinidad electrónica, primero que todo, es la energía asociada a que un átomo en fase gaseosa nuevamente gane un electrón y quede con carga negativa. Es decir, es lo contrario a la energía de ionización. Pero el hecho de ser lo contrario a la energía de ionización no necesariamente significa que la tendencia es al revés. De hecho, esta tendencia nuevamente no es monótona. O sea, se sigue cumpliendo la misma tendencia en términos de la variable AE de la afinidad electrónica. La primera es siempre menor que la segunda. Y más aún, la, a partir de la segunda energía, de la segunda afinidad electrónica, todas las energías, todas las afinidades electrónicas son positivas. La primera puede ser positiva o negativa. Ya lo vamos a ver. Pero a partir de la segunda, todas son positivas. Y siempre, si la primera es positiva, la segunda siempre es mayor que la primera. ¿Por qué? Porque resulta ser que yo quiero agarrar en la segunda, yo quiero meterle un electrón a algo que ya tiene una carga negativa. Como ambos tienen carga negativa, se van a repeler y yo tengo que dar esa energía adicional para vencer la repulsión. Y es de ahí se explica el proceso. Y pasa lo mismo con todos los demás. Mientras más carga negativa tenga el anión, más trabajo tengo que hacer, más energía tengo que dar para poder meter ese electrón en el ion, en el anión. Entonces, la afinidad electrónica se analiza mejor con los orbitales atómicos, con el llenado de orbitales atómicos, gracias a la regla de Hunt. Que ocurre en un periodo, la afinidad electrónica AE, o sea, no vamos a hablar de la afinidad electrónica, vamos a hablar de AE, después les explico por qué. AE es mínimo local. Dice que aquí estoy utilizando términos de matemáticas y tiene una razón de ser, que seguramente lo vamos a explicar mejor en los ejercicios. ¿Por qué A es mínimo local para metales alcalinos y elementos que carecen de un electrón para tener una capa semillena? Una capa semillena es lo que tenemos acá. Y los metales alcalinos, que básicamente es una sola cajita con un solo electrón. ¿Por qué para ellos es mínimo local? Porque resulta ser que a ellos les falta un electrón para... A los metales alcalinos les falta un electrón para aparear, para llenar la subcapa. La subcapa S. Y una vez que la llenan, ok, eso es beneficioso, tener la capa full. Entonces, chévere. Para ahí se explica que sean un mínimo, porque ajá, si hay una ganancia, entonces la afinidad electrónica es mínima. Cuando digo mínima, es que es negativa. O sea, porque aquí la energía puede ser negativa o positiva. Entonces los negativos recuerden que están por debajo de los positivos, así que cuando hablo de mínimo local es que puede ser negativa. En los libros suele decir más negativa. Eso no tiene sentido matemático y tampoco es demasiado difícil decir que es mínima la afinidad electrónica. La afinidad electrónica no, disculpen, la AE.
Después veremos por qué no es lo mismo. Y para los elementos que carecen de un electrón para tener su subcapa semillena, es decir, le falta este tercer electrón. O sea, tienen nada más dos. Y básicamente son los que están en el grupo del carbono. O también les puede pasar que tengan 4 en la subcapa D o que tengan 6 en la subcapa F. O sea, puede pasar. Entonces, cuando yo le doy un nuevo electrón, yo lo coloco en la cajita que tenía vacía, en el orbital que está vacío, y ahora tengo la máxima multiplicidad de spin. Y justamente la regla de Hund que nos dice que el estado de mínima energía es el que maximiza la multiplicidad del spin. Entonces, si ya todo el mundo tiene un solo electrón desapareado, entonces eso es un estado beneficioso según Hund. Y por eso es que también esos electrones, esos elementos, tienen un mínimo, representan un mínimo local en términos de AE. El mínimo global lo tienen los halógenos, porque los halógenos básicamente tienen casi todo lleno, les falta un electrón para tener no estructura, no llenar una subcapa como la S. No, ellos cuando ganan, los halógenos, cuando ganan un electrón, tienen estructura de capa cerrada, es decir, tienen la máxima estabilidad. Por lo tanto, eso es algo beneficioso. Al ser beneficioso, AE cae a lo mínimo de todo, de toda la serie. Por eso es que es el mínimo global. El máximo global justamente lo tiene quien no gana nada con quien, máximo lo eh, eh, quien no ganan quien no gana nada, sino que más bien se desestabiliza si le das otro electrón. ¿Y quiénes son esos? Los gases nobles. Los gases nobles, al tener ya todo estructura de capa cerrada, ellos no te van a admitir un nuevo electrón. Vas a tener que dar muchísima energía para que te lo acepten. Y los otros elementos que no está ahí, pero no son máximo global, son máximo local, son aquellos elementos que tienen su última subcapa llena, como cuando hablé de llenar la subcapa S. Bueno, esos son los alcalinoterrios. Los alcalinoterrios son un máximo local porque ganar un electrón adicional significa que el señor tiene que activar, por ponerlo de alguna manera, los orbitales P, que por estar en el nivel 2, están en el nivel N, tiene acceso. Pero eso no es algo muy beneficioso. Ojo, la única subcapa que no participa de este cuento es la P, porque una vez que llenas la capa P, la subcapa P, ya tienes estructura de capa cerrada. Pero si tienes, por ejemplo, la capa D llena y la capa F llena y no tienes espacio para colocar más nada, entonces no va a ser beneficioso y esa AE va a ser un máximo global. Para todos los demás elementos se puede escribir una tendencia monótona, que es esta. No la vamos a explicar, no la vamos a explicar aquí. Les voy a dejar a ustedes como ejercicio personal que lo expliquen, porque aparece en los libros. Quiero que lo expliquen ustedes para ver si son capaces de dar un argumento. Si no, les recomiendo que no se metan en camisa de 11 varas. De todas maneras, yo no suelo hacer preguntas sobre este tipo de cosas más allá de lo que son mínimos y máximos global. No suelo hacer preguntas que puedan ser porque pues la afinidad electrónica es la que más tiende a confundir a todos, porque no es nada evidente. Ajá, entonces, y cuando yo hablo de AE, estoy hablando de en términos algebraicos, estoy hablando de puros términos matemáticos, es positivo, es negativo, bla, bla, bla. Cuando yo hablo de afinidad electrónica, estoy hablando del el beneficio que siente un elemento al recibir un electrón. Estoy hablando de justamente la afinidad que tiene un elemento por un electrón adicional. Entonces estoy hablando en términos cualitativos. Y fíjense aquí que el término por el cual yo estoy
yo estoy hablando de proporcionalidad está invertido. Y justamente porque si hablo, mientras mayor afinidad electrónica yo tenga, menor va a ser AE. Si AE crece, disminuye la afinidad electrónica. Por eso es que hablaba aquí de AE y no es lo mismo hablar de AE que de afinidad electrónica, por lo menos para mí durante este curso. Con otros profesores se las entienden como ustedes, como el profesor diga, pero conmigo hacemos esa distinción para efectos de la explicación. Si tenemos que hablar del número, hablamos directamente de AE y se llama AE y triste. Y afinidad electrónica lo vamos a utilizar así completo, con todas las letras, cuando hablemos en términos cualitativos. Es decir, no, este elemento sí quiere recibir el electrón, porque si recibe el electrón se queda así, queda con capa cerrada, entonces es muy afín al electrón, tiene mucha afinidad electrónica. Y su AE es la mínima. Entonces, eso es como un pequeño ejemplo de cómo sería la argumentación conmigo. El carácter metálico. El carácter metálico es sencillamente la capacidad, la propensión de un elemento a formar cationes. Y si forma cationes, se está ionizando y por tanto la tendencia es la misma que la de la energía de ionización. Entonces, no vale la pena hablar de la tendencia del carácter metálico. Lo que me interesa más que todo es hablar de las diferencias entre metales y no metales. Y ojo, estas diferencias, sobre todo se explican muy bien eh, con enlace metálico, que no se ve en este curso, eh, sino en Química General 3. Así que en la mayoría de los casos tienen que creer lo que está aquí y si quieren, lo leen por su cuenta y lo discutimos en una consulta aparte, porque no es materia de este curso y no me parece necesario que lo conozcan todos. Entonces, básicamente, los metales son brillantes. Todo metal es brillante, ya esto se lo mencioné en clase alguna vez. Los no metales no brillan. Curiosamente, los metales casi todos son color argentíferos, esos son plateados, con excepción del cobre, que es rojo, y el oro, que es amarillo, evidentemente. Los no metales tienen colores variados, por ejemplo, el azufre es amarillo, el nitrógeno y el oxígeno son incoloros, el flúor y el cloro son amarillos, el bromo es rojo, el yodo es morado, eh, el carbono es negro y bueno, así vamos. El fósforo puede ser blanco o puede ser rojo. Entonces los no metales tienen colores variados, los metales no. La conductividad térmica y eléctrica de los metales, muy buena. La de los metales, pésima. El estado de agregación de casi todos los metales sólidos. El único metal que no es sólido a, a temperatura ambiente es el mercurio. Y no vamos a entrar en detalles. En cambio, los no metales pueden estar como sólido, líquido o gas. De hecho, el flúor y el cloro son gases. El bromo es líquido, el yodo es sólido, el azufre es sólido, pero el oxígeno es gaseoso, el nitrógeno es gaseoso, pero el carbono es sólido, el hidrógeno es gaseoso, entonces no hay una tendencia. Realmente ellos están ahí como quieran y bueno, más adelante explicaremos por qué algunas sustancias tienen el estado de agregación que tienen hacia el final de la materia. Entonces, uno de los objetivos finales de esta materia y ese objetivo tiene utilidad para materias como mecánica de materiales, ciencia de los materiales, química orgánica, procesos orgánicos industriales, o sea, procesos químicos industriales también. O sea, eso tiene utilidad. No deben perder eso de vista. Pero para eso, para llegar ahí, tenemos que ver todo lo demás. El punto de fusión de un metal es alto por la naturaleza del enlace metálico. Pues las únicas excepciones a la regla son el galio y el cesio, que a pesar de que son sólidos, si colocas galio y cesio en tu mano, tu temperatura corporal los va a fundir, se van a fundir en tu mano. Afortunadamente, galio y cesio no son tóxicos, de hecho el mercurio en la piel tampoco es tóxico, los puedes tener todos en la mano. Naturalmente el mercurio aparece aquí como una excepción también del punto de fusión, porque si es líquido, su punto de fusión es
menor a la temperatura ambiente. Y los no metales, todos los no metales tienen puntos de fusión bajos. Es más, algunos como el yodo, ni siquiera funden, subliman. La densidad de los metales es alta y la de los no metales es baja. Justamente esos puntos de fusión y densidades son los que hacían que las tierras no fueran no metales, que no los pudieran clasificar ni como metales ni como no metales. Y de ahí venía su clasificación aparte. La variación del punto de fusión con los metales es inversamente proporcional al número atómico y con los no metales es proporcional. Eso no lo vamos a explicar. Aquí, por lo menos no en este momento. Lo vamos a explicar, por lo menos para los no metales, en el último tema. Aquí no. Y las propiedades mecánicas de los metales, ellos son mecanizables, ellos son duros, son maleables. Maleable quiere decir que puedes hacerlos láminas y para el que no se ubica láminas delgadas. Si no se ubica una lámina delgada, el papel aluminio. Y son dúctiles. Dúctiles es la propiedad que les permite ser alambres delgados. Y si no lo ven, alambres de cobre, alambres de hierro. O sea, esa es la propiedad de un metal. Los no metales, todos son blandos. Todos los no metales son blandos. Y lo peor de todo, no son mecanizables. Es decir, un no metal tú no lo puedes poner como una lámina, ni tampoco lo puedes poner como un alambre. No es posible. La naturaleza de sus átomos no lo permite. Entonces, básicamente eso era todo. Y aquí les dejo esta lámina, que son las excepciones al llenado de orbitales que hablamos al final de la clase pasada, al final del viernes. La única aclaración que voy a hacer aquí es sobre los lantánidos y los actínidos. Ellos, como lo estoy poniendo aquí en este comentario, eh, ellos son más excepciones que reglas. Por lo tanto, los que estoy colocando dentro de las llaves son los que sí cumplen. Es decir, con los lantánidos solamente van a cumplir el gadolinio y el lutecio. Y con los actínidos solamente cumplen el proactinio, el uranio, el neptunio, el curio y el laurencio. De resto, todos los demás en ese bloque son excepciones. Por eso es que no vale la pena colocar 12 excepciones en el caso de los lantánidos cuando puedo decir que son todos menos 2. Y de los actínidos que son 9. O sea, es mucho mejor contar los que sí cumplen. Y bueno, esto es todo. Eh, Espero que por favor practiquen y como una advertencia adicional, para la clase del viernes, tal vez sea prudente que lean algo sobre enlace covalente, específicamente sobre símbolos de Lewis y estructuras de Lewis. Algo de eso voy a introducir porque tampoco tengo demasiados ejercicios que hacer de este tema para explicarlo todo. Entonces es importante que vayamos preparados para adelantar y que nos sobre tiempo para hacer más ejercicios antes del parcial. Entonces ahora sí, termina la clase.